Los flujos vaginales normales pueden variar de textura y color. Deben ser claros, blancos o blanquecinos. Es importante estar atenta a los cambios en el flujo vaginal. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y es un tema que vamos a ampliar ya con nuestro especialista, el ginecólogo Bismar Somarribas. Cambio del flujo vaginal. ¿De qué se trata esto? Él nos visita de Clínica Materna Infantil Alba. Doctor, bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Odelit. Cuando hablamos de los cambios del flujo vaginal, es interesante o es importante hacer la aclaración o la mención de que estos cambios van a ir haciendo, valga la redundancia, cambio dependiendo del ciclo menstrual que tiene la mujer. Es muy importante hacer ver que, por ejemplo, en las niñas, como no produce mucho estrógeno, porque todavía no está, digamos, la capacidad máxima, que después de la menarca o de la primera menstruación, que los ovarios están funcionando ya a su máxima expresión y a medida que vaya avanzando la edad van a estar súper mejor, los estrógenos prácticamente a nivel del epitelio, de la vagina, son bien frágiles, ellos tienen varias capas. Y prácticamente, como no hay producción de estrógenos, prácticamente no hay producción de glucógeno. Y al no haber glucógeno, pues las niñas se ven más riesgosas a producir cualquier tipo de infección que puedan llegar ahí. Esto puede ocurrir también en la paciente menopáusica, porque igual, como ya no produce estrógeno, la capa de la vagina se va adelgazando, producto de los estrógenos, y ya no se produce la debida situación que hace que la mujer contrarreste las infecciones. Entonces la mujer en la menopausia y las niñas se ven más vulnerables en que se les facilita las infecciones. En el caso después de la menstruación, quiero aclarar que ya queda en cero, por decir algo, los estrógenos y progesterona, que son importantes en esta etapa. Los estrógenos prácticamente en la primera etapa de la menstruación, digamos, un periodo de 28 días, los primeros 14 días mandan los estrógenos y después del siguiente de los 14 días mandan la progesterona. En los primeros días los estrógenos hacen que la vagina comience a producir estrógeno y estos estrógenos hacen que produzcan lo que es glucógeno. Existen los bacilos de Doederlein que se llaman, y estos bacilos prácticamente convierten este glucógeno en ácido láctico. Ese ácido láctico permite que se produzcan esos flujos normales que tienen que ocurrir. En los primeros 14 días puede ser grumoso, blanquecino, sin mal olor. A medida que vaya avanzando, a los 14 días se vuelven menos espesos o más claros. Ya la filancia, que digamos que es la elasticidad del flujo, que ya es transparente, que es como el huevo, eso se llama filancia, que hace entonces prácticamente se vuelve más grueso y después se da lo que es el otro como periodo. Más espeso, pues, más espeso, pero sin color. Ya el grumoso, blanquecino se va quitando y ya se vuelve transparente. No hay olor ni color. No hay olor ni color, y eso es lo normal que debe de ocurrir en la mujer normal. Le pregunto esto, doctor, porque incluso yo he escuchado a algunas mujeres que dicen, no, yo voy a utilizar para que mi pH se mantenga, dice, algún lavado vaginal, alguna ducha vaginal, y etcétera, etcétera, porque se dice que no es cómodo para algunas mujeres el tener esa secreción. ¿Hasta qué momento es normal que esa secreción? Qué interesante lo que estás diciendo ahí, porque recuerden que los lactobacilos lo que hacen es, producen el pH ácido. 4 como máximo del pH 4 o 5, y hace que el pH sea ácido porque tiene que ayudar a que no entre ni bacterias, ni hongos, ni virus, ni protozoarios, que son los que atacan esa zona. De manera que, obvio, van a haber mujeres que van a tener más flujos que otras y evaluar en qué podemos hacer, pero no hacer lo que vos me estás diciendo, utilizar duchas vaginales, porque eso es lo que hace, barre los lactobacilos y prácticamente estás dejando desprovista a la vagina y prácticamente tiene más riesgo de infección, cualquiera que sea, ya sea de transmisión sexual, ya sea de la misma relación sexual. Entonces prácticamente lo estás dejando descubierto. Entonces ahí nosotros tenemos que insistir que no es recomendable el uso de cualquier tipo de solución. Mi hija me decía de que leía en el documental que decía que solo te debía ocupar
prácticamente agua. Y es cierto, porque no pueden ocupar ni jabones, ni ningún tipo de solución, porque lo que hace es barrer la flora vaginal. Entonces me dice mi hija, papá, pero ¿qué sucede cuando anda a un tipo de infección, algún tipo de secreciones? Sí. Que a veces puede ser normal, pero también yo quiero insistir en el periodo. No hay comezón en ese proceso. No hay comezón, no tiene por qué haber, pero ya ahí viene la otra parte. Sí. Odilith, si ya estamos hablando de que ya hay picazón, ya hay ardor, hay comezón. Por ejemplo, pues valga la aclaración cuando dice la gente que hiede a pescado. Sí. Recuerden que cuando está olor a pescado, la parte vaginal, estamos hablando de una bacteria. Entonces, el olor a pescado nunca debe existir, no es recomendado. Okay. Si existe mal olor, que usted sepa que no es su parte, si un olor a pescado, pues prácticamente tenemos que buscar al ginecólogo para que dé tratamiento y evaluar, además de la bacteria que puedan tener, por ejemplo, el olor a pescado y la gardera vaginal. Sí. Tenemos que darle tratamiento para corregir ese problema que puede estar teniendo. Doctor, ¿qué sucede también cuando hay esos cambios de toda esa secreción? Usted hablaba de cuando cambia de color o cuando hay hedor de cierta forma. Pero ¿qué sucede con la alimentación, con el tipo de ropa? ¿Qué sucede incluso cuando ya se tiene relaciones sexuales en este sentido? En este caso, recuerden que ya las bacterias, en el caso de la relación sexual, ya se va a combinar con las secreciones también que produce el hombre. Recuerden que el hombre produce sebo. Sí. Entonces eso prácticamente se combina y puede provocar algún tipo de trastorno. Sin embargo, a medida que la pareja vaya acostumbrándose a tener la relación sexual, pues prácticamente se van a hacer los cambios y van a irse a relacionándose y no va a haber ya después ningún trastorno posterior. Tal vez al principio, como la mujer va a experimentar un tipo de flujo diferente al de ella, puede provocar algún trastorno. Sin embargo, también es interesante que la mujer sepa con quién se va a acostar, porque si tiene que averiguar la vida sexual de su compañero, cuántos ha tenido, con quién, de dónde viene, y por ejemplo, si vamos a comenzar a tener una relación sexual nueva, pues revisémonos, mandemos a tratamiento y mirar que entremos bien a la relación sexual. Ahora también la alimentación, las prendas muy talladas, pues prácticamente eso puede provocar trastornos. Igual el uso de antibióticos, puede ser los cambios en secreciones vaginales. Muchísimas gracias, doctor Bismar Somarriba, por tan importante información. Recuerden ustedes que es normal que nosotras mantengamos también algún tipo de humedad en nuestra vagina. Sin embargo, hay que cuidarnos cuando hay alguna situación que se sale o según nosotras, ¿verdad? Nos conocemos bien, está fuera de lo normal y es los especialistas quienes nos indican los tratamientos. Vámonos de inmediato con Jocelyn Medrano.